vecinos y uno de los abogados de esta causa, junto con la ingeniera hídrica María Eva Kutsubitis, se reunieran hoy con la gente del gobierno de la ciudad. Y nosotros decidimos hacer esta asamblea popular para que ellos nos digan a ver cómo les fue y consensuar entre todos los pasos a seguir. Seguimos estando sorprendidos por la cantidad de policía que sigue habiendo acá, sabiendo de que nuestra asamblea es pacífica y que los disturbios que se pudieran ocasionar hoy, lo queremos dejar bien en claro, no son responsabilidad de los vecinos ni de las organizaciones sociales y políticas que nos oponemos a la construcción de este túnel, y lo que pedimos es que se hagan las obras para que sí Saavedra no se inunde más. Queremos dejar bien en claro de que no somos boludos y que vemos las intenciones, que están planteadas las intenciones, somos grandes todos y nos conocemos. Entonces, nosotros no nos vamos a ir de este lugar, nosotros vamos a poner la cara acá porque es el lugar que elegimos para hacer esta demostración democrática. Y que cualquier inconveniente que hoy se suscitara, que pudiera afectar a algún vecino, que pudiera herir a algún vecino, que pudiera hacer algún disturbio, nosotros responsabilizamos directamente a las autoridades del gobierno de la ciudad y también a la Policía Metropolitana, a la Federal, por no cuidar esta demostración pacífica de los vecinos de esta comunidad. Así que, aclarado esto, vamos a dar inicio a nuestra asamblea. ¡Vamos! Está con nosotros Mariano, que es uno de nuestros abogados, y queremos que él nos cuente a ver cómo le fue hoy en la charla que tuvieron hoy explicarles un poco. Nos atendió un ingeniero hidráulico que está a cargo de la parte hídrica de la obra, el ingeniero Sergio Orbón. Ningún funcionario con decisión política estuvo presente en la reunión, o sea, lo derivaron únicamente a esta persona que es absolutamente técnica, no tenía ningún poder de decisión, y él mismo lo planteó al inicio de la reunión. Es más, la reunión empezó de la siguiente manera. Él lo que nos plantea es: la obra se hace, porque además no depende de mí y ya está decidido, de hecho ya empezaron y la obra se va a hacer. Entonces, la intención de esta reunión, según él nos dijo, es ver si ustedes tienen alguna propuesta para mitigar de alguna manera lo que ya va a pasar inexorablemente. Bueno, lo vamos a estudiar, vamos a estar atentos a que nos pidan y lo vamos a estudiar. Con lo cual, ya marcó la cancha, obviamente negativamente para nuestra pretensión, que nosotros lo que estamos planteando básicamente y ante todo es: primero solucionen el problema de las inundaciones, primero hagan las obras del arroyo Medrano, primero hagan todas las obras que ellos mismos hoy volvieron a ratificar que son necesarias. Lo dijo el mismo ingeniero, es más, dice que van a llamar a licitación para hacer una serie de limpieza y modificaciones en el entubamiento actual del arroyo para que drene mejor, que todo es nada ahora, es a licitación y está proyectado, obviamente que está proyectado el canal aliviador, todas las obras que eternamente prometen pero que no empiecen, la que sí empiezan es esta. Todo eso él dijo que era necesario, pero independientemente de eso, que esta empieza ya y es inevitable. Con lo cual, pasando ya ese terreno, María Eva, la ingeniera, lo que le pidió básicamente es que no se entregue a los vecinos, a ella que es la que entiende, los modelajes que determinaron cómo se tiene que hacer esto para que no tenga repercusiones en las inundaciones. ¿Qué son los modelajes? Yo les explico hasta que llegue Eva un poco lo que ya fuimos aprendiendo entre todos. Es la simulación hecha en un software, en un programa de computación sobre distintos eventos de lluvia, y de acuerdo a la obra, cómo actuaría, digamos, hace la reproducción de cómo actuaría el barrio y la zona ante determinados eventos, con el túnel y sin el túnel, como para saber cómo modifica la obra la situación actual existente. Ese modelaje es un paso casi básico en temas hidráulicos.
Bueno, la sorpresa que nos llevamos hoy es que el modelaje no está hecho, que no lo tienen, que no lo tienen porque dijo, primero dijo que era imposible tenerlo porque la ciudad de Buenos Aires no cuenta con la medición, le dio todas las excusas que dijeron, que tiene 2 estaciones meteorológicas, está todo grabado, que tienen 2 estaciones meteorológicas nada más, cosa que es cierto, pero responsabilidad de quién es, si ellos son gobierno, signo político, ya hace 10 años prácticamente. Que no tienen ese insumo, y si no tienen ese insumo no pueden hacer los modelajes, cuestión que María Eva le dijo, eso no es así, se puede hacer el modelaje igual. Bueno, para no entrar en esto, hubo una discusión larga respecto a este punto, pero la conclusión central es que están encarando esta obra con improvisación, sin tener idea de lo que hicieron. Responsables de hidráulica de la ciudad, la reunión fue pedida porque hace 2 años atrás, cuando se iniciaron las acciones cautelares, nosotros solicitamos documentación técnica que justificara la obra, es decir, documentación técnica que por un lado justificara la necesidad de la obra, un estudio de demanda de tránsito que justificara la prioridad de esa obra, y además solicitamos documentación técnica que nos garantizara que esta obra no iba a impactar negativamente desde el punto de vista hidráulico en una cuenca hoy ya muy impactada. Pasaron 2 años y no tuvimos respuesta de esa documentación técnica. La documentación técnica que pedimos es un modelo de la cuenca. Nosotros, para poder entender la problemática de las inundaciones, necesitamos estudiarla a nivel de cuenca hídrica. La unidad de gestión es la cuenca hídrica. Nosotros tenemos que poder modelar en esa cuenca hídrica diferentes escenarios de lluvia y ver qué pasa cuando colocamos el túnel de Balbín, ¿sí?, y cuando no lo colocamos, para estar seguros entonces si esa obra va a impactarnos, ¿sí?, y dónde va a impactarnos. Cuando nosotros podemos estimar cuánto va a impactarnos y dónde va a impactarnos, podemos pensar en obras de mitigación para esos impactos. Bien, durante estos años no tuvimos respuesta. Otro de los pedidos fue un estudio de napas, ¿sí? Esta obra es una obra profunda y nosotros queremos saber cuáles son los niveles de las napas, si esas napas están contaminadas, si esas napas van a requerir de un sistema de bombeo continuo para mantener el paso libre de agua freática. Ese bombeo, ¿sí?, y esas bombas, ¿qué tipo de bombas son? ¿Qué características tienen? ¿Cómo van a alimentarse? En fin, había una serie de documentación bastante elemental para este tipo de obras que nosotros necesitábamos para en conjunto poder estudiarlas y quedarnos tranquilos, que esta obra, ¿sí?, no va a impactar en esta cuenca, que realmente es una cuenca vulnerable desde el punto de vista, ¿sí?, de las inundaciones. Lo que sucedió hoy es que luego de muchas idas y vueltas, finalmente la respuesta es que no hay un modelo de la cuenca, no fue modelada la cuenca, por lo tanto nosotros no podemos saber con precisión cuáles son los impactos de esta obra. Eso es lo que nos contestó la Dirección de Hidráulica. Remarcamos que además ellos tienen una historia que los condiciona, porque no es que esto es lo primero, porque les dijimos, él solo introdujo el tema del sapito de Arias y Plaza, y nos dio el pie, y además dijo que ellos ahora le van a exigir al DOT que modifique toda la estructura que había hecho cuando fue habilitado por este gobierno. Sí, lo dijo él como que que ahora el gobierno le va a exigir al DOT que amplíe el reservorio de agua, que amplíe el reservorio de agua y que modifique lo que el DOT hizo, aprobado por el gobierno, por este gobierno de la ciudad, y que causó las inundaciones en el barrio Mita principalmente. Entonces, cuando él nos dijo eso, le dijimos, ¿sabés lo que pasa? Eso que ahora vos decís que le vas a exigir al DOT, nosotros ya te lo dijimos en el 2012, te lo dijimos y hicimos una causa, un amparo judicial, y había una medida cautelar que los obligaba a hacer esto mismo que ahora vos le vas a decir que lo haga. ¿Y sabés lo que nos contestaron? Que no teníamos razón, que no hacía falta. Y después vino el 2013 y se murió gente en el barrio Mitra y en Saavedra. Bien, acá se dijo hoy de octubre y diciembre del 2012, y uno podría hablar del 85 y 2001 y 2000, y podría hablar de un montón de inundaciones. Es más, podría hablar de que se inundó, apenas se inauguró también el arroyo Medrano en el 50 y pico, de acuerdo a testimonios de vecinos.
En realidad, lo que nosotros aprendimos por el camino, ¿no es cierto?, es todo lo que hoy se estuvo hablando. Recién Daniel hablaba de lo que es la resiliencia, ¿no es cierto? O sea, estar preparado ante una situación de catástrofe. El tema del modelaje de la cuenca, el modelo matemático de la cuenca, ¿no es cierto? De que el entubado del Medrano es obsoleto, etcétera, 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 etcétera. Pero acá la cuestión, ¿no es cierto?, que hay leyes nacionales de más de 10 años que dicen que una cuenca interjurisdiccional, ¿no es cierto?, tiene que tener un comité de cuenca para el manejo de las aguas. Porque el manejo de las aguas implica un montón de cuestiones, aparte de cómo manejar esas aguas para que no nos inunde, también hay cuestiones que tienen que ver con la contaminación. Bueno, vecinos, nosotros, si ustedes entran en la página, como decía recién Daniel, que es www.asambleasaavedra.com.ar, van a ver que todo lo que estamos diciendo acá se escribió, se presentó ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a la legislatura y se llevó a cuánto ámbito político, ¿no es cierto?, se debe llevar para que tomen decisiones para buscar una política que realmente, ¿no es cierto?, deje de vulnerar nuestros derechos, porque una inundación vulnera derechos, vulnera el derecho al hábitat, vulnera el derecho a la salud, vulnera un montón de derechos. Ahora, la cuestión es que el Comité de Cuenca, ¿no es cierto?, se creó en febrero del 2016 y no funciona porque no tiene financiamiento. En el presupuesto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene financiamiento el Comité de Cuenca. Entonces, ¿cómo un Comité de Cuenca va a sacar un modelo matemático de la cuenca, ¿no es cierto?, cuando no puede contratar un ingeniero hidráulico, etcétera, 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 etcétera? Lo que ellos han hecho es una cuenta, un cálculo manual sencillo para estimar, ¿sí?, los sifones, que son las obras de mitigación que nos proponen. Estamos a la espera, de todas maneras, de esa documentación técnica, pero lo cierto es que como ingenieros hidráulicos, nosotros tenemos una responsabilidad en una cuenca, ¿sí?, en donde tenemos pendientes muchísimas obras para resolver la problemática de las inundaciones, el flagelo de las inundaciones. Nosotros no podemos arrancar con una obra de estas características si ni siquiera tenemos modelada la cuenca para poder conocer cuáles son sus efectos. Así que bueno, lo que le solicitamos a esta dirección de hidráulica es que recomiende no hacer esta obra hasta tanto se encaren otro conjunto de obras en la cuenca de el Medrano. Hay otras obras que ellos dicen que tienen en carpeta, por lo tanto, ¿sí?, lo que es fundamental es que esas obras en carpeta comiencen a ejecutarse, se lleven a cabo, y una vez que eso suceda y ellos puedan modelar adecuadamente la cuenca con el modelo que corresponde, una vez que ellos puedan, ¿sí?, medir adecuadamente las lluvias y calibrarlos, entonces ahí sí vamos a estar en condiciones de saber si esta obra, la obra de Balbín, ¿sí?, va a impactarnos o no negativamente desde el punto de vista de las inundaciones. Más allá de que también necesitamos saber cuál es la prioridad de esta obra. Esta obra, ¿sí?, qué prioridad tiene en esta cuenca. El de Vallederes y el de Siautis, donde sacamos una medida precautelar, después una cautelar, y que lamentablemente la sala la levantó, a mi entender, con argumentos muy pobres, y principalmente porque puso la carga de la prueba en nosotros, que quería que demostremos que este túnel tiene consecuencias negativas, y no le puso la carga de esa prueba a los que hacen la obra, como debería haber correspondido, a mi entender. Nosotros ayer hicimos una conferencia de prensa con la prensa de los barrios, porque el resto de la prensa hace silencio sobre esta situación, y le permitimos hablar a vecinos que estaban a favor del túnel, lo cual a mí en particular me enorgullece estar acá, porque esa actitud democrática que tenemos nos va a ir ayudando a sacar las conclusiones que tenemos que sacar, y le pudimos explicar a los vecinos cuál es la posición por la cual no se quiere este túnel. Entonces, acá la cuestión es que estamos siempre en la misma situación. O sea, el gobierno dice que con los retenes del Parque Sarmiento se solucionó una cosa, el gobierno dice que con el Tecnópolis se solucionó el tema. Acá lo que nosotros tenemos que hacer, y aprovechando que viene María Eva, es una propuesta de acción, ¿no es cierto? Multiplicar
un pedido a los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires y a los funcionarios de la Nación, que son responsables del funcionamiento del Comité de Cuenca, y citar a todas estas personas con ingenieros hidráulicos en algún lugar emblemático que puede ser la Facultad de Ingeniería Hidráulica, y que nos expliquen, ¿no es cierto?, si realmente el arroyo funciona, ¿no es cierto?, o qué planificación tiene para solucionar el tema de las inundaciones. Si nosotros logramos pedirles esto, que se presenten todos los funcionarios, lo que va a quedar en evidencia, es lo que todos sabemos, que el arroyo Medrano tiene un poder de captación de 30 milímetros por hora, que no hay un plan de contingencia, que no hay medidas estructurales. O sea, ya hablar de lo mismo, ¿no es cierto?, es como un poco agotador. O sea, tenemos que buscar una acción que quede demostrado, interpelando a nuestros funcionarios públicos, ¿no es cierto?, que la situación hay que solucionarla y que en este momento no hay ninguna solución para eso. Es hora de que vayamos un buen contingente a pedirle a los legisladores que nos escuchen, que son los que votaron para que esta obra se considere de interés público, a lo cual no han tenido en cuenta que hay zonas que son excepciones, como esta que se inunda, y han votado una ley general sin medir consecuencias, y sería importante, ya que es uno de los poderes, que nosotros podamos tener una reunión masiva con ellos, donde forme una comisión con María Eva para que explique la cuestión hidráulica, los abogados que hemos llevado adelante la cuestión jurídica para que le expliquemos en qué situación está, y 5 vecinos que puedan elegirse, o los que ustedes consideren, para que expliquen no solamente la historia que tenemos de inundación, sino de por qué la experiencia nos dice que este túnel no se debe construir.